la cena de Navidad, mi padre anunció: vendemos la casa del lago y tú no verás ni un centavo. Mi hermano se burló: me alegra, nunca lo mereciste. Entonces mi padre sonrió y dijo: el comprador es una empresa llamada Horizonte Capital, 12 millones de dólares, pago al contado. Solo levanté mi copa y respondí con calma: papá, yo soy Horizonte Capital. El silencio que siguió fue más helado que el invierno. Me llamo Alejandro, tengo 34 años, y si hay algo que aprendí desde muy joven, es a vivir siendo subestimado. Nunca fui el hijo dorado, ese título siempre le perteneció a mi hermano Martín. Él era la estrella, el mariscal de campo del equipo, el que todos veían como futuro empresario, con esa sonrisa perfecta que hacía suspirar a las amigas de mi madre en cada reunión familiar. Yo, en cambio, era el callado, el reservado, más inclinado a pasar horas leyendo o programando en JavaScript que lanzando un balón de fútbol americano. Mientras los trofeos de Martín brillaban en la repisa de la sala, mis medallas de debate yacían olvidadas en una caja bajo las escaleras. Al principio no me importaba, pensaba que, si trabajaba lo suficiente, algún día me notarían, que dejarían de tratarme como un fantasma en la mesa. Crecimos en Michigan, cerca de Traverse City, donde mi familia tenía una casa junto al lago a la que íbamos cada verano. Para mí, ese lugar lo era todo. Era el único espacio donde sentía que pertenecía: mañanas tranquilas en el muelle, el sonido suave de la puerta mosquitera, mi padre preparando la parrilla mientras mi madre se quejaba por los mosquitos. Martín apenas me dirigía la palabra, pero no me importaba, tenía los bosques, el agua, mis libros y, más tarde, mi portátil. Fue allí donde comencé a crear, primero páginas web y pequeños juegos, y después herramientas que realmente generaban ingresos. Desde esa casa lancé mi primer producto serio a los 21 años, sobre una mesa plegable medio rota, con apenas 2 rayas de señal wifi y la pantalla del portátil agrietada. Pero esa casa nunca fue mía. Mis padres se encargaron de que lo entendiera. Era un tesoro familiar, aunque en realidad siempre fue de ellos, y, por extensión, de Martín. Nunca lo dijeron con palabras, pero se notaba en cada comentario: cuando Martín tenga hijos, amarán la canoa, o algún día Martín organizará aquí el 4 de julio. Yo, mientras tanto, era quien resolvía los problemas. Reparé el viejo cuadro eléctrico una vez que chispeó en invierno, destapé el tanque séptico cuando no había plomero disponible. Pero cuando pedí, una sola vez, llevar a unos amigos un fin de semana largo, mi madre frunció el ceño: esta casa no es para eso, Alejandro. Aún así, seguí yendo. Cumplí con mi parte: viajes largos al norte, arreglar lo que se rompía, cortar el césped cuando a mi padre le empezó a fallar la espalda, sin pedir nada a cambio. Para entonces ya ni siquiera vivía en Michigan, estaba en Seattle, levantando mi segunda startup. Sin embargo, hacía tiempo para visitar, ayudar y mantener el vínculo. Me repetía que era por amor, por familia, que algún día sería parte de la conversación, que dejarían de verme como el otro hijo. Todo cambió hace unos 3 años, cuando Martín volvió a casa. Su agencia de marketing se desplomó durante la pandemia, clientes sobreendeudados, una alianza fallida con criptomonedas. Se quedó sin ahorros y regresó a Michigan derrotado. Mis padres no parecieron molestarse, lo recibieron con los brazos abiertos y sin pedirle explicaciones. Solo necesita tiempo para recuperarse, me dijo mi madre por teléfono, como si él no hubiera desaparecido durante un año viviendo en Miami. Cuando fui a pasar Acción de Gracias ese año, descubrí que Martín ya vivía en la casa del lago. Temporalmente, dijeron. Me abrió la puerta como si yo fuera un huésped de Airbnb. Zapatos afuera, acabamos de pulir el piso. Lo dijo sonriendo, como si él hubiera hecho el trabajo. Mis padres le habían dado vía libre, convirtió la oficina en su sala de juegos, llenó de cajas el cuarto donde yo solía dormir y hablaba de renovaciones como si la propiedad fuera suya. Intenté no darle importancia. Reservé un hotel, llevé una botella de buen vino para la cena y mantuve la conversación cordial, pero todo se sentía distinto. Durante la comida, mi padre empezó con preguntas condescendientes. ¿Sigues con eso de la tecnología, verdad? ¿Aplicaciones o juegos? O lo que sea, dijo agitando el tenedor como espantando una mosca. Software empresarial, respondí. Ayudamos a compañías medianas a automatizar procesos. Está bien, interrumpió, pero no serás de esos que se queman a los 35, ¿verdad? Todo trabajo y nada real. Martín se rió. Sí. Leí que la mayoría de los tech bros se derrumban a tu edad. Mi madre sonrió como si fuera un chiste. Vamos, Martín, Alejandro es listo. Seguro tiene algo ahorrado. Algo, como si mi vida fuera tan irrelevante que no valía entrar en detalles. Apreté la mandíbula, sonreí y seguí comiendo. Pude haber dicho 1000 cosas, que mi empresa acababa de cerrar una serie B, que ya éramos 40 empleados, que en 2 semanas volaba a Zúrich para dar una conferencia. Pero no lo hice, porque sabía que no importaría. No para ellos. No cuando no era su idea de éxito. Esa Navidad fue peor. Mi vuelo se retrasó por una tormenta de nieve y llegué tarde. Cuando entré al camino, no había lugar para mi coche. Martín tenía 3 vehículos aparcados, incluido un BMW nuevo que claramente no podía pagar. Dejé mi auto al pie de la colina y subí con la maleta hundiéndome en la nieve. Dentro,
Era como entrar a otra casa. Los muebles rústicos desaparecieron, reemplazados por sofás blancos y espejos dorados. Su novia, Natalia, una exmodelo convertida en coach de bienestar, encendía velas por todas partes, aunque mi padre es alérgico a la mayoría de los aromas. Cuando me vio, me escaneó de pies a cabeza. Ah, tú debes ser Alejandro. Última vez que revisé, sí, respondí. Creí que serías más alto, dijo encogiéndose de hombros. La cena fue incómoda desde el inicio. Martín se sentó a la cabecera y mi padre no dijo nada. El pavó estaba seco, el vino era barato y nadie me preguntó nada sobre mi vida, ni una sola vez. En cambio, aplaudían los planes de Martín para escalar su consultora de contenidos con inteligencia artificial. Quise reírme, ni siquiera sabía cómo funcionaba ChatGPT. Después del postre, cuando todos estaban relajados, mi padre levantó la copa con una sonrisa triunfal. Tengo un anuncio, dijo, con los ojos brillantes. Hemos decidido vender la casa del lago. Me quedé helado. ¿En serio? ¿Venderla? Asintió. Ya tenemos comprador. Horizonte Capital, 12 millones. Pago en efectivo. Martín dio un grito. Increíble, por fin nos deshacemos de esta vieja ruina. No podía creerlo. ¿12 millones? ¿No estaba tasada en 6? Mi padre sonrió. Horizonte Capital debía desear esa propiedad con desesperación. No hicimos preguntas. Firmamos el contrato ayer. Luego, él se giró hacia mí. Y antes de que lo preguntes, dijo con tono firme, no vas a recibir ni un centavo. Todo irá a un fideicomiso para tu madre y para mí. Martín nos ha estado ayudando bastante últimamente, así que cuidaremos de él más adelante. Pero tú ya tienes tu pequeño negocio, ¿no? Sentí la garganta seca. La habitación pareció dar vueltas. Bien, intervino Martín con una sonrisa arrogante, nunca lo mereciste de todos modos. Los observé en silencio. Mis padres, mi hermano, y Natalia, que se limaba las uñas como si todo aquello fuera parte de un programa de televisión. Fue entonces cuando lo sentí, un clic interno, como si se activara un interruptor dentro de mí. Dejé mi copa sobre la mesa con cuidado, miré a Roberto directamente a los ojos y le dije, papá, yo soy Horizonte Capital. El silencio fue inmediato y absoluto. El tenedor de Carmen se deslizó del plato y sonó contra la porcelana. Martín frunció el ceño. ¿Qué? Balbuceó incrédulo. Sonreí con calma, despacio. Sí, yo compré la casa. Y en ese momento, todo cambió. El silencio posterior no era solo sorpresa, era algo más profundo, algo que empezaba a resquebrajarse. Vi a mi madre parpadear, con los labios entreabiertos, como si su mente no lograra procesar la conversación. Martín soltó una carcajada incrédula, de esas que uno hace cuando cree que el otro solo está mintiendo para salvar las apariencias. Sí, claro, soltó con desdén. ¿Pretendes que creamos que tienes 12 millones para gastar en una cabaña en medio del bosque? No es una cabaña, respondí en voz baja. Y sí, los tengo. Martín me miró esperando respaldo de Roberto, pero el rostro de mi padre comenzaba a tornarse extraño, entre rojo y pálido, como si no supiera si enfurecerse o asustarse. Eso es ridículo, dijo Carmen, forzando una risa nerviosa. No seas dramático, Alejandro. Esto no es un juego. Entonces metí la mano en el bolsillo de mi abrigo y saqué una copia cuidadosamente doblada del contrato de compra, la misma que había impreso por si se daba exactamente este momento, y la coloqué sobre la mesa, justo al lado de la fuente con salsa de arándanos. Página 3, indiqué, justo arriba de las instrucciones para la transferencia. Comprador, Horizonte Capital LLC. Director General, Alejandro de Gómez. Mi nombre completo, mi firma, notariado. Roberto tomó el documento con los dedos temblorosos. Lo leyó una vez, luego otra, y una tercera, como si creyera que, al mirarlo lo suficiente, las palabras iban a cambiar por arte de magia. Imposible, susurró. No lo es, respondí. Ustedes firmaron los documentos. Simplemente no se molestaron en averiguar quién estaba detrás de la empresa. Ni siquiera fue difícil. Contraté a una firma de adquisiciones inmobiliarias hace meses, bajo el nombre de Horizonte Capital. Les expliqué que instruía al equipo para acercarse a Roberto fingiendo que eran inversionistas interesados en un desarrollo moderno, algo llamativo, como condominios vista al lago. La oferta fue exageradamente alta. Les pedí actuar con rapidez, halagarlo, hablarle de números enormes, insistir en palabras como legado y diversificación de activos. Mi padre se lo tragó entero. Sabía que no me venderías la propiedad directamente, continué. Nunca pensaste que yo fuera digno de ella. Nadie dijo nada. El silencio era tan espeso que habría podido escucharse la nieve caer sobre el tejado. Martín reaccionó primero, levantándose tan rápido que la silla chirrió sobre la madera. No, no, esto es una broma. Estás jugando a humillar a papá. ¿Humillarlos? Repliqué. Solo hice una oferta. Los ojos de mi madre se abrieron como platos. Se giró hacia Roberto, la voz llena de pánico. Tú dijiste que era un inversor privado, que era una empresa tecnológica de California. Roberto se veía enfermo. ¿Yo? No lo comprobé. Los abogados se encargaron. No lo comprobaste porque jamás pensaste que yo podría estar detrás de algo valioso, intervine, poniéndome de pie. Mi voz era calma, casi baja, pero cada palabra sonaba como un golpe.
Dejaste claro durante años que Martín era el futuro de esta familia. Yo solo era el raro pegado a una pantalla. ¿Adivina qué? Esa pantalla construyó una empresa. Una empresa con capital suficiente para comprar esta casa. Martín comenzó a pasear por la sala, murmurando para sí. Luego me miró como si me hubieran salido cuernos. ¿De verdad compraste la casa a espaldas de la familia? ¿Qué clase de monstruo vengativo hace eso? Lo miré de frente. El tipo al que le dijeron toda su vida que no pertenecía aquí. El que decidió dejar de pedir permiso. Pero aquello no había terminado. Ni de lejos. A la mañana siguiente, me levanté temprano y salí al balcón. El mismo en el que me sentaba de adolescente a mirar cómo el lago brillaba bajo el sol. Solo que ahora era mío. Sin embargo, mientras esa idea se asentaba, sentí un peso extraño en el pecho, mitad orgullo, mitad tristeza. Esta no era la victoria que había imaginado. No quería un triunfo con sabor a exilio. Hice café y esperé. Y, como lo supuse, Martín apareció alrededor de las 7, arrastrando los pies, con los ojos inyectados de sangre y la camisa arrugada, rebosando furia. ¿Crees que esto cambia algo? Escupió. ¿Crees que ser dueño te hace parte de la familia? No, contesté, levantando la taza. Solo me convierte en el propietario. Golpeó la encimera con la palma abierta. Vas a venderla de nuevo. ¿Me oyes? Conseguiré que mamá y papá junten el dinero. No vas a quitarnos esto. ¿Quitárselos? Arqueé una ceja. Has vivido aquí gratis durante un año. No has pagado un centavo en impuestos, mantenimiento o servicios. Actúas como si fuera tu derecho de nacimiento. ¿Lo es? Gritó Cassie. No mereces esta casa. Ni siquiera te importa la tradición. Te fuiste a Seattle con tu estúpida startup y ahora crees que eres mejor que nosotros. Dejé la taza con calma y caminé hacia la puerta. No, Martín, no creo ser mejor. Creo que trabajé más y que dejé de esperar tu aprobación hace mucho. Se quedó mirándome, con la boca entreabierta, como buscando algo cruel que decir, pero sin encontrar palabras. Después salió dando un portazo. Y, justo después del desayuno, empezó la manipulación. Carmen me tomó del brazo y me apartó, con una voz melosa. Alejandro, cariño, creo que todo esto fue un malentendido. No hay ningún malentendido, repliqué. Siempre fuiste tan práctico, continuó, fingiendo no escucharme. Seguramente no querrás quedarte con la casa del lago. Vives tan lejos. Nunca lo usarías. Está aquí sin propósito. Debería pertenecerle a alguien que pueda cuidarlo, a alguien que tenga familia, dijo ella, con ese tono que mezcla lástima y exigencia. No respondí, solo di un sorbo a mi café. Piensa en tus sobrinos, añadió después. Aunque Martín todavía no tenga hijos, ¿no querrías que ellos crecieran aquí? Me miró esperando un sí, como si fuera obvio. ¿Y no te hubiera gustado que yo creciera sintiendo que pertenecía a este lugar? Contesté, parpadeó, confundida. Eso no es justo, Alejandro. No, Silvia, no es justo, es lo que se debió decir hace años. Por la tarde fue el turno de Roberto. Entró desde el garaje con semblante serio. Mira, empezó, anoche me sorprendiste, lo admito, pero tuve tiempo de pensar. Supongo que debería sentirme orgulloso. No lo hice por tu orgullo, repliqué. Aún así, continuó con voz baja, estamos hablando de una propiedad importante. Necesitarás ayuda para administrarla, seguros, servicios, acondicionamiento para el invierno. Ya contraté a un administrador, un abogado y una empresa de seguridad, respondí con calma. Todo está cubierto. Me observó como si no me reconociera, como si intentara encontrar al viejo Alejandro, el que siempre callaba, el que ayudaba y nunca pedía nada. Pero ese Alejandro había desaparecido. Los 2 días siguientes fueron insoportables. Martín comenzó a publicar indirectas en Facebook, insinuando traición y avaricia entre hermanos. Natalia se quejaba de que la vibra estaba rara. Carmen lloraba en silencio durante la cena, confiando en que la culpa funcionara donde la lógica había fallado. Roberto se refugió en el silencio, apareciendo solo para lanzar comentarios secos sobre unidad familiar y decepciones. Yo, en cambio, permanecí sereno, distante. Daba paseos, hacía llamadas discretas a mi equipo legal, organizaba los trabajos de renovación que iniciarían en primavera. Porque lo que ellos no sabían era que la casa no era lo único que había comprado. Pero esa parte vendría después. Ahora mismo, el aire estaba cargado de tensión y las paredes parecían cerrarse sobre nosotros. La furia de Martín hervía bajo la superficie. Mis padres se aferraban al control. Y yo solo observaba todo desmoronarse. Todavía no les había contado mi plan completo. Cuando lo hiciera, todo lo que creían seguro se derrumbaría. La tercera noche, tras las sonrisas fingidas, las pullas disfrazadas y los silencios incómodos que marcaban el colapso silencioso de la familia, decidí dormir en la habitación de huéspedes. Era mi manera de mantener el control. Al fin y al cabo, la casa ya era mía, pero también porque algo no olía bien. Había en el ambiente una tensión extraña, un zumbido de desesperación, como si quienes me habían menospreciado toda la vida por fin entendieran que ahora yo sostenía la única cuerda que podía salvarlos, y estaban entrando en pánico. Esa noche me quedé despierto revisando documentos en el portátil cuando escuché voces en el pasillo. Pasada la medianoche, el suelo crujió con pasos. Luego, la voz baja y enfurecida de Martín. Y otra voz,
Roberto. Quité la música y agucé el oído. Ella no confía en mí, susurró Martín. ¿Viste cómo me miró cuando dije lo de quedarme hasta enero? Solo se preocupa por las apariencias, contestó Roberto. Tu madre y yo hablaremos con ella. Puedes quedarte el tiempo que necesites. No voy a quedarme en la calle. Papá, puse todo en esa agencia, y ahora él actúa como si fuera el rey del castillo. Hubo una pausa. Tú lo prometiste, dijo Martín, con voz temblorosa. Lo sé, y lo vamos a arreglar. Déjamelo a mí. Alejandro siempre ha sido blando. Cederá si presionamos los botones adecuados. Blando. Esa palabra se me clavó como un anzuelo en las costillas. Pero lo siguiente me heló la sangre. ¿Tienes las copias, verdad? Preguntó Martín. Sí, dijo Roberto. Están en el estudio. Bien, se va el lunes. Eso nos da 2 días. No sabía de qué copias hablaban, pero reconocí ese tono, la voz de un plan gestándose a mis espaldas, con el mismo veneno que otras veces. Como cuando vendieron mi bicicleta sin preguntar o cuando omitieron decirme que habían refinanciado la casa del lago y pusieron a Martín en la escritura. Lo descubrí tiempo después, al revisar registros públicos durante la compra. Así supe que Martín había figurado en el título por un tiempo hasta que lo borraron para concretar la venta. Jamás preguntaron por qué el comprador quería pagar en efectivo. Estaban demasiado ocupados contando dinero imaginario. Ahora tramaban algo más. Esperé a que el pasillo quedara en silencio y bajé descalzo las escaleras. La puerta del estudio estaba cerrada, pero sin llave. Dentro, la luz seguía encendida. A simple vista, todo parecía normal, la vieja silla de cuero, el escritorio lleno de papeles, la lámpara antigua que mamá se negaba a tirar porque era del abuelo. Pero al revisar el cajón inferior, lo vi, una carpeta gruesa, con la letra de Martín. Plan B. Dentro había documentos impresos a medias, algunos falsos, otros con formato legal. Un borrador de declaración jurada afirmaba que había mentido sobre mi identidad para adquirir la propiedad. Otro decía que usé tácticas manipuladoras para engañar a una pareja mayor y arrebatarles su hogar. Incluso había correos falsos donde yo presumía de engañar a un viejo para quedarme con su casa del lago. Se me secó la boca. No era solo un chantaje emocional. Planeaban demandarme, o al menos amenazar con ello. Martín debió rebuscar en mis redes sociales para inventar capturas. Todo era un montaje diseñado para asustarme, para obligarme a retroceder. Me quedé sentado en el suelo, la carpeta en las manos, mirando esas hojas como si estuvieran escritas en otro idioma. Esto ya no era manipulación, era guerra. A la mañana siguiente, los reuní a todos en el desayuno, huevos, tostadas, lo de siempre. Coloqué la carpeta frente al plato de Martín. Olvidaste esto en el estudio, dije con calma. Se congeló. Roberto se tensó. Carmen parpadeó, confundida. ¿Qué es eso?, preguntó ella, intentando tomarla. Martín se adelantó y la arrebató. Solo unas notas viejas, murmuró. Incliné la cabeza. ¿Notas sobre qué? ¿Sobre la demanda falsa? ¿Esa donde supuestamente los estafé para quedarme con una casa que compré legalmente? ¿Nos espiabas?, saltó Roberto. ¿Espiar? No, papá. Ustedes conspiraban contra mí, respondí, poniéndome de pie. Esto ya no es sobre bienes raíces. Esto es sobre control. Alejandro, estás paranoico, dijo Carmen, por fin encontrando su voz. Solté una carcajada. Sincera. ¿Paranoico? Entonces explícame esto. Saqué uno de los correos falsos. Aquí dice que presumí de engañarlos. ¿Quién escribió esto? Porque no fui yo. Y tiene fecha 3 días antes de mi oferta. Roberto se levantó, inflando el pecho. ¿Basta? Ya dejaste clara tu postura. Yo solo sonreí. Lo único que intentábamos era proteger lo que nos pertenece. ¿Lo que les pertenece?, pregunté, conteniendo la rabia. ¿Te refieres a mi casa? Su mandíbula se tensó. Esta casa ha estado en nuestra familia por generaciones, respondió, alzando la voz. No puedes aparecer con dinero y arrebatárnosla como un ladrón. Tú la vendiste, le recordé, con un tono frío. Nadie te puso una pistola en la cabeza. No hubo engaños. La vendiste porque pensaste que yo no estaba a tu nivel. Eso lo golpeó. Incluso Carmen desvió la mirada, incómoda. Les di todas las oportunidades para que me aceptaran. Continué con firmeza. Cada vez que ignoraron mis logros, cada vez que convirtieron a Martín en el favorito, aun cuando se ahogaba en deudas, cada vez que necesitaron ayuda y yo estuve ahí sin pensarlo. ¿Y así me lo pagan? El silencio se volvió espeso. Ya no soy el mismo ingenuo de antes, añadí. Así que esto es lo que va a pasar. Tienen 48 horas para desalojar. Y si descubro un documento más falsificado, presentaré cargos por fraude. No te atreverías, escupió Martín, rojo de ira. Sonreí con frialdad, con esa calma que anuncia un final inminente. Sí lo haría. Y créeme, voy a ganar. Arrojó el tenedor con tal fuerza que rebotó contra la pared y cayó al suelo con un estrépito que sonó como un disparo en una habitación muerta. Natalia dejó escapar un grito ahogado y salió corriendo del comedor. Carmen trató de tomar la mano de Martín, pero él la apartó, con el rostro enrojecido por la humillación. Yo me di la vuelta y salí sin mirar atrás. Ese fue el día en que, para ellos, dejé de ser su hijo y me convertí en una amenaza. Lo que no sabían todavía, y que yo no les había dicho,
era que esa casa era solo una pieza más dentro de la red que había estado tejiendo en silencio, y el siguiente movimiento destrozaría la poca ilusión de control que aún conservaban. Lo peor no fue la traición en sí, ni siquiera la demanda falsa o las mentiras que estuvieron dispuestos a firmar para pintarme como un depredador. Eso podía soportarlo. Llevaba toda mi vida acostumbrándome a pequeñas dosis de traición, comentarios despectivos, exclusión en las fotos familiares, miradas que me convertían en un fantasma sentado en la mesa, mientras Martín recibía aplausos incondicionales. No, lo verdaderamente doloroso fue darme cuenta de que, en el fondo, aún albergaba una esperanza, que, a pesar de todo, quería creer que esta vez sería distinto, que si lograba algo lo suficientemente grande, impecable e innegable, por fin dejarían de fingir que no existía, que me mirarían como lo hicieron con Martín cuando se graduó, o cuando anunció que abriría su propia agencia, con orgullo. Pero no, en lugar de eso, me vieron como una amenaza y me trataron como tal. Después de aquella confrontación en el desayuno, la casa se volvió gélida, no en sentido literal, aunque era pleno diciembre, sino en la forma en que las palabras dejaron de circular. Las siguientes 24 horas fueron asfixiantes. Nadie me miraba a los ojos. Martín comenzó a cerrar con llave la habitación que compartía con Natalia, como si yo fuera a irrumpir y sacarlos a la fuerza. Carmen se movía sigilosa, aferrada a un delantal que no necesitaba, ofreciéndote con una sonrisa forzada y los ojos vidriosos. Roberto dejó de hablar por completo, salvo para gruñir sobre el termostato o quejarse afuera, de pie en la nieve. Yo pasé la mayor parte de esas horas en la sala del piso superior, el único lugar que aún conservaba algo intacto, los estantes de pino cargados de mis viejos libros, la rendija en la ventana que nadie había reparado en años. Me acurruqué en el mismo sillón donde solía sentarme a los 13, ahora con las piernas demasiado largas para doblarlas bajo mí, y me quedé mirando la chimenea apagada. Hacía años que nadie la encendía. Esa noche intenté llamar a alguien. Necesitaba hablar con alguien que me entendiera. Marqué el número de Laura, mi antigua compañera de universidad y mejor amiga desde entonces. Ella estuvo conmigo desde mi primera startup, en las noches interminables de trabajo y cenas de ramen, cuando todo era código escrito a mano y sosteníamos las pizarras con cinta adhesiva. Contestó al segundo timbrazo, con voz somnolienta por la diferencia horaria. ¿Estás bien?, preguntó enseguida. No respondí de inmediato. Creo que lo único que logré decir fue: compré la casa por las razones equivocadas. Guardó silencio unos segundos y luego dijo: háblame. Así lo hice. Le conté todo, cómo fundé Horizonte Capital en secreto, cómo organicé la compra a través de empresas intermediarias para que Roberto no supiera que era yo, cómo dediqué meses a planificar la logística solo para alcanzar ese instante de justicia poética, y cómo, después de conseguirlo, todo se sentía vacío. Nunca iban a aceptarte, Alejandro, me dijo con suavidad. Lo sabes, ¿verdad? Asentí aunque no pudiera verme. Pensé que si jugaba su juego mejor que ellos, murmuré. Pero siempre mueven la meta, respondió ella. Porque nunca iban a dejarte ganar, añadió. Para ellos siempre fuiste el recordatorio de su decepción. Permanecimos en línea una hora más. No me dijo qué hacer. No hacía falta. Solo escuchar a alguien que me viera de verdad bastó para no hundirme por completo. Porque eso era lo que sentía: duelo. Duelo por la familia que creí que aún podía recuperar. Duelo por el niño que cargaba una caja de herramientas para arreglar escalones rotos esperando un simple «gracias». Duelo por el hombre que construyó un imperio solo para que alguien lo notara en la mesa. A la mañana siguiente, no bajé a desayunar. Me quedé en la sala, encendí la computadora y comencé a hacer listas. Reales, concretas y brutales, logística de desalojo, plazos, contingencias legales, rastreo de activos. Intenté ser amable, les di tiempo, les di dignidad, pero habían cruzado un límite. Aún así, no iba a gritar, no iba a lanzar platos ni azotar puertas ni darles excusas para pintarme como inestable. Fui el fantasma en esa casa durante demasiado tiempo como para no saber que el poder también se ejerce en silencio. Así que hice lo que mejor sé hacer: planificar. Primero, llamé a Gabriela, mi abogada inmobiliaria, tan aguda como implacable. No se inmutó ante el drama familiar. Le expliqué los documentos falsos que encontré, le envié fotos y le di acceso a las carpetas compartidas que ya había preparado anticipando problemas. Confirmó mis sospechas. Estos documentos no solo son falsos, me dijo, son descuidados. Si intentan presentar algo con esto, respondemos con fraude y difamación. Puedo preparar una orden de restricción si es necesario. Segundo, revisé los términos de la venta. Oculta entre las cláusulas, gracias a una que yo mismo exigí, estaba la condición de residencia. Todos los ocupantes debían desalojar en un plazo máximo de 72 horas tras la firma, salvo que existiera un contrato de arrendamiento. Yo había extendido ese margen por cortesía. Ahora estaban en la hora 62. Sin contrato, sin acuerdo, solo invasores con buenos abrigos de invierno. Por último, reenvié un mensaje privado a mi empresa de administración, transición en enero. Detallé el plan: inicio de renovaciones, demolición completa del sótano, inspección estructural, nueva instalación eléctrica, un estudio en el segundo piso,
Todo. Necesitaban la propiedad desocupada. Martín no estaría nada feliz. Comencé a organizar carpetas digitales, clasificando todo por categorías: documentos legales, comunicaciones, contratos, fotografías. Sabía que mi abogado estaría satisfecho. Ya no se trataba solo de negocios, era protección. A media tarde, Carmen volvió a intentarlo. Entró al despacho con una bandeja, té, galletas y una servilleta doblada en triángulo. Solo quería hablar, dijo en voz baja. No la invité a sentarse, pero lo hizo de todas formas. ¿Sabes? Empezó, con la voz temblorosa. Hicimos lo que creíamos mejor para ustedes. Detente, respondí sin alterar el tono. No intentes reescribirlo. No hicieron lo mejor, hicieron lo más fácil. Martín era el hijo brillante, el que brillaba, y yo era el silencioso, el incómodo. Así que apoyaron al que les hacía sentir orgullo frente a los demás. Sus manos temblaban mientras sostenía la bandeja. Nunca dejé de amarte, susurró. Jamás dije que lo hicieras, contesté, pero el amor sin respeto no es más que culpa con una sonrisa. Eso la dejó sin palabras. No la eché del despacho, se fue por su cuenta un minuto después, con los ojos vidriosos y los labios apretados. Yo seguí trabajando. Era lo único que sabía hacer, reconstruir desde los escombros, convertir piezas rotas en sistemas, en planos, en poder. Pero no mentiré, esa noche, cuando la casa quedó en silencio y me quedé solo en el despacho mirando el lago helado, lloré. No fue un llanto largo ni ruidoso, pero sí profundo, el tipo que aprieta el pecho y no suelta. Porque, por más dinero que ganes y victorias que acumules, duele que las personas que te dieron la vida no te quieran. Aún así, me sequé las lágrimas y seguí planificando, porque muy pronto todo cambiaría y, cuando la tormenta estallara, estaría preparado. La mañana siguiente amaneció lentamente, tiñendo el lago congelado con un resplandor anaranjado. Me quedé de pie junto a la ventana, café en mano, observando cómo la luz se extendía sobre el agua como si recuperara algo perdido. El despacho estaba en calma, la casa aún más. Era el último día completo de su plazo de 72 horas. Ellos no lo sabían, pero hoy se acababa la fantasía en la que aún tenían el control. Pasé la noche afinando cada detalle. El cerrajero llegaría el lunes a primera hora, justo después de que venciera el plazo. El administrador de la propiedad aparecería enseguida para evaluar la casa. Mi equipo legal había revisado cada cláusula del contrato y preparado la notificación formal de posesión. Todo estaba listo. Pero más allá de lo legal, algo había cambiado dentro de mí. Una parte de mí, la que siempre quiso ser aceptada, se había retirado. Y en su lugar había surgido algo más fuerte: claridad. Ya no los necesitaba. Y, curiosamente, esa idea no dolía. Me liberaba. Salí de la casa apenas salió el sol y conduje hacia el centro, por caminos que no recorría desde hacía años. Traverse City había cambiado. Restaurantes modernos, cafeterías boutique, un espacio de coworking donde antes había una ferretería. Aparqué y entré a un café tranquilo que solía frecuentar en la universidad. El barista era distinto, pero el aroma seguía igual, espresso o amargo con un toque de canela. Pedí mi café negro con un poco de crema y me senté junto a la ventana. Abrí el portátil y me puse a trabajar. Mientras mi familia se ahogaba en silencio pasivo-agresivo en la casa, yo cerraba un contrato de 6 cifras con una empresa europea de logística para licenciar nuestro software de gestión. Tenían decenas de almacenes y estaban perdiendo dinero por ineficiencias. El producto más reciente de Horizonte Capital resolvería eso. Llevábamos meses negociando. Esa mañana, cerramos el trato. Una hora después, recibí un mensaje por Slack de nuestro CFO. Julieta acaba de superar los 10 millones en ARR. Redacto la actualización para inversores. Respondí, esperemos al lunes. Tengo otra sorpresa en camino. Y era cierto, porque no era el único acuerdo en juego. La noche anterior, tras hablar con Laura, ella me puso en contacto con un grupo de desarrolladores regionales interesados en un terreno frente al lago para construir un resort boutique de lujo, un refugio sostenible y minimalista, diseñado para retiros de bienestar durante todo el año. Al principio no lo habría considerado, pero tras leer la propuesta entendí algo: la Casa del Lago podía dejar de ser un monumento a la mezquindad de mi familia para convertirse en mi propio legado. Los desarrolladores no querían destruir la esencia del lugar, solo modernizarlo, ampliar el muelle, añadir un spa ecológico y unas cabañas pequeñas en la pendiente. Querían una mezcla de lo antiguo y lo nuevo, incluso ofrecieron bautizar el complejo con su nombre original, Mirador Lago Azul. No tenían idea de quién era yo cuando hablamos. Para el mediodía, tenía un acuerdo preliminar en mi bandeja de entrada. Eso significaba demoler la sala de juegos de Martín y la suite que había convertido en su reino personal, significaba desmantelar la cocina de la que Carmen presumía, aunque casi nunca usaba. Significaba borrar las últimas huellas de su dominio. Hice clic en aceptar. Regresé a la casa por la tarde. Encontré a Martín en el sofá, con el portátil sobre las piernas, escribiendo frenéticamente. Natalia ya no estaba, según supe, se había marchado esa mañana tras una discusión que sacudió el pasillo superior. Algo sobre no querer pasar frío en esa casa deprimente llena de perdedores. Ni siquiera Martín logró convencerla de quedarse. Carmen estaba en la cocina, ojos rojos,
fingiendo ordenar el especiero. Roberto no había vuelto, salió temprano y no había regresado, aunque su camioneta seguía en la entrada, lo que significaba que estaría por ahí, lamiéndose las heridas. No me importaba. Ya no pensaba ceder espacio a quienes solo me veían cuando les convenía. Martín levantó la vista, con los ojos enrojecidos. ¿Vas a arrepentirte de esto? No, contesté. El que se arrepentirá eres tú. Cerró el portátil de golpe. ¿Crees que eres el bueno en esta historia? Compraste tu entrada a una casa que nunca debiste tener. ¿Eso te hace poderoso? Solo te convierte en una serpiente con traje. Incliné la cabeza. ¿Quieres hablar de serpientes? Tengo los documentos falsificados, los correos fraudulentos, un abogado que ya los archivó con fecha y hora. Si quisiera, podría arruinarte la próxima década, pero aún no lo he hecho. Abrió la boca, la cerró. Estaba perdido, como si no entendiera que las reglas habían cambiado sin su permiso. No perteneces aquí, murmuró. Yo soy el dueño aquí, repliqué. Pasé a su lado, dejé mi portátil sobre la mesa del comedor y llamé al administrador de la propiedad en altavoz. Hola, Silvia, confirmando la inspección del lunes. Sí, respondió ella. Profesional. 9 en punto. Las cerraduras estarán cambiadas para las 10. El equipo llega al mediodía. Me giré hacia Martín, asegurándome de que escuchara cada palabra. Perfecto. Vamos a traer esta casa al siglo XXI. Salió furioso, maldiciendo entre dientes. No lo seguí. Tenía demasiado trabajo. Durante el fin de semana, afiné la propuesta para el resort, hablé con arquitectos, consultores ambientales y contratistas locales. Puse a mi asistente a coordinar cronogramas, impuestos y permisos municipales. Y el domingo, mientras el sol se escondía tras los árboles, abrí el correo de mi contadora confirmando lo que ya sospechaba. Horizonte Capital tenía ahora 13,7 millones de dólares en utilidades retenidas. Había suficiente dinero para cubrir la renovación completa, ampliar la propiedad y hasta comprar el terreno vecino, ese del que Roberto siempre hablaba en tono de broma, pero que jamás se atrevió a adquirir. Ya no era simplemente una casa junto al lago, se había transformado en algo mucho más importante, un símbolo, un punto de control, un espacio que gritaba poder y autonomía. Aquella noche, serví un vaso de whisky y salí a la terraza. El aire helado me golpeó el rostro, tan cortante que quemaba. Frente a mí, el lago estaba congelado, inmóvil y silencioso. Las estrellas brillaban con una claridad que no recordaba desde hacía años. No sentía rabia ni tristeza, sentía enfoque, porque sabía que el momento estaba cerca, el golpe definitivo caería y todo lo que habían construido con favoritismos y engaños se vendría abajo. El lunes amaneció con temperaturas bajo cero. Una neblina espesa se extendía desde el lago, cubriendo los árboles con un velo blanco. Desde afuera, la casa parecía sacada de una postal, tranquila, serena. Pero en el interior, el ambiente era opresivo. Eran las 8:55 de la mañana. Me encontraba de pie junto a la puerta principal, con un abrigo oscuro, una carpeta llena de documentos legales en la mano derecha y una taza de café en la izquierda. Exactamente a tiempo, la camioneta del cerrajero entró en la entrada. Segundos después, el SUV de Silvia avanzó sobre la grava congelada. Ella bajó con un portapapeles en una mano y un auricular inalámbrico en la otra, vestida como alguien acostumbrada a desalojar casas antes del almuerzo. Martín bajó las escaleras medio dormido, con el cabello revuelto y los pantalones de chándal torcidos. Se quedó paralizado al ver a Silvia y al cerrajero descargando herramientas. ¿Qué demonios pasa aquí?, exclamó. Aviso de posesión, respondí con calma, entregándole un documento sellado y firmado por el registro del condado. Tu periodo de gracia terminó. ¿Me estás echando? Su voz se quebró como la de un adolescente. ¿Es en serio? Muy en serio, contesté. Las cerraduras se cambiarán en menos de una hora. El equipo de Silvia comenzará hoy mismo la inspección y preparación para las reformas. Más te vale salir antes de que eso ocurra. Eres increíble, gritó, con los ojos encendidos. ¿De verdad crees que el dinero te hace intocable? No, dije, sin alterarme. Pero los contratos sí. Me di la vuelta y salí al frío. Permanecí junto a Silvia mientras el cerrajero trabajaba. El sonido metálico de sus herramientas retumbaba en el porche. Tranquilo, me dijo ella. Hemos manejado situaciones mucho peores. Todo saldrá bien. Y así fue. Martín empacó a toda prisa, convencido quizá de que podría volver cuando me calmara. Lo que no entendía era que esto no era un arrebato, era una jugada calculada. Y él ya estaba perdido desde hacía tiempo. Al mediodía, las cerraduras eran nuevas. Para las 2 de la tarde, el equipo de Silvia había revisado cada rincón, documentado daños, marcado paredes con cinta azul y preparado el acceso para los contratistas. A las 4, volví a quedarme solo. Pero no había terminado. Mientras ellos se aferraban al pasado, yo había estado construyendo algo mayor. Horizonte Capital llevaba creciendo en silencio, 4 años, paso a paso, sin titulares llamativos ni inversiones ostentosas. Nada de viralidad, solo trabajo constante. Ahora,
Con ingresos anuales de 8 cifras y nuestra nueva solución tecnológica a punto de iniciar pruebas con empresas Fortune 500, ya no éramos jugadores pequeños. Pero el verdadero cambio no estaba ahí. En los últimos 18 meses convertí la compañía en un holding. Adquirí de forma discreta propiedades, activos y empresas fantasma con un valor estratégico enorme. No era ambición vacía, era inteligencia. Aprendí algo observando a mi familia: el poder no está en lo que posees, sino en lo que los demás ignoran que tienes. Un ejemplo: el terreno contiguo a la casa del lago. Martín lo llamaba el basurero, lleno de maleza, remolques oxidados y un embarcadero abandonado. Le encantaba lanzar cohetes hacia allí solo para irritar al dueño, un hombre ermitaño y paranoico que amenazaba con demandas por invasión de propiedad. Hace 2 meses lo compré mediante una sociedad pantalla. El trato se cerró en efectivo. Le ofrecí al anciano un 30% más del valor de mercado y le pagué la mudanza a Florida. Incluso mi abogado le consiguió una casa rodante nueva. En cuanto tuve la escritura, envié a mi equipo a inspeccionar con drones. El suelo era firme, la pendiente perfecta. Lo mejor, incluía derechos de agua que Martín desconocía. Gracias a eso, ahora controlo el acceso al muelle y a la entrada que conecta con toda la ruta náutica del lago. ¿Por qué es importante? Porque el contrato del puerto deportivo vence en 8 meses. Y dependen por completo de esa entrada. Ya inicié conversaciones para comprar el terreno y trasladar las operaciones a un muelle privado, justo detrás de la casa, en mi orilla. No solo estaba recuperando la propiedad, estaba rediseñando la economía local. Una semana después, mi asistente confirmó que el registro de Mirador Lago Azul Retreats estaba finalizado. Un complejo exclusivo con cabañas de bienestar, spa, marina privada y un centro de conferencias inteligente equipado con herramientas de IA de Horizonte Capital. Todo diseñado con discreción, lujo y tarifas elevadas. Cada huésped pasará bajo un arco que llevará mi apellido. Ese mismo día, la Junta de Turismo local me contactó. Querían promocionar el proyecto en la campaña de primavera. Les emocionaba que alguien de la zona reinvirtiera en la comunidad. Incluso pidieron una entrevista. Ni siquiera saben aún mi apellido real. Aquella noche, en mi despacho ahora, abrí una vieja caja de recuerdos. Fotos: Martín y yo en el lago, Roberto asando carne, Carmen tomando el sol. Incluso una Polaroid mía con un pez que pesqué a los 7 años, sonriendo orgulloso. En el reverso, la letra de mi madre: Martín le ayudó con el anzuelo. Mentira, lo hice solo. Hasta mis recuerdos habían sido manipulados. Pero esta vez, yo escribía la historia. Y el último capítulo estaba por comenzar. Porque ayer, Martín cometió un error más. Llamó a tío Ernesto, albacea del fideicomiso de mis abuelos. No hablaba con él desde hacía años, aunque siempre rondaba los dramas familiares como un satélite lejano. Martín lo buscó para ganarse su apoyo. En cambio, fue tío Ernesto quien me llamó a mí. Resulta que aún quedaba un activo en el fideicomiso que no se había repartido. Un terreno al sur del lago, reservado para el heredero más responsable. Tío Ernesto llevaba años observando en silencio. Tras nuestra conversación, me dijo con calma: creo que ya lo decidí. La próxima semana me transfiere la escritura. Le agradecí. No hubo arrogancia ni orgullo en mi respuesta, solo gratitud. Porque la verdadera venganza no siempre implica destruir. A veces, se trata de heredar. Y en ese momento, ya lo tenía todo: la casa, el terreno, el acceso, el legado. Todo comenzó con un sobrecolor marfil, de papel grueso, con mis iniciales grabadas en plata sobre la solapa: AGP. Sencillo, elegante y preciso. Dentro había cartas formales, dirigidas a cada miembro de la familia: Carmen, Roberto y Martín, todas impresas en papel membretado de Horizonte Capital. El tono era profesional y frío, sin insultos ni emociones, solo hechos envueltos en lenguaje legal. Había dedicado semanas a perfeccionar cada palabra junto a mi equipo jurídico, eligiendo términos imposibles de tergiversar. Se entregaron en mano, un martes tranquilo, cuando ellos aún estaban conmocionados por el desalojo y fingían que tenían un caso por armar. Pedí firmas de recepción para asegurarme de que quedara constancia. Cada carta contenía condiciones finales: entrega inmediata de todas las llaves, códigos de acceso y pertenencias dejadas en el lugar. Cualquier objeto no reclamado antes del viernes se consideraría abandonado y sería donado o destruido. Se notificaba además sobre renovaciones y cambios de zonificación. La casa sería transformada en un retiro boutique y centro de innovación corporativa. Todos los artículos sentimentales retirados durante la demolición se almacenarían por 60 días. Después, serían eliminados a mi criterio. Quedaba prohibido alojarse o residir en la propiedad sin invitación escrita. El ingreso no autorizado sería considerado allanamiento, con acciones legales inmediatas. El sistema de vigilancia ya estaba instalado. Además, incluye una cláusula adicional: cese y desistimiento. Cualquier difamación, amenaza o intento de contactar a mis inversionistas o socios generaría una respuesta legal automática. Martín recibió la última. Pedí a la asistente de Silvia que se la entregara personalmente en el vestíbulo del espacio de coworking donde él fingía reconstruir su carrera. Me contó que, al leerla, se puso pálido,
Murmuró algo sobre abogados fanfarroneando y salió furioso. Pero esa fue solo la primera fase. La segunda comenzó la semana siguiente, en silencio y con precisión. Llamé a tío Ernesto para confirmar que los documentos del terreno al sur estaban firmados y registrados. No valía mucho por sí mismo, solo un fragmento de bosque sin vistas, pero se encontraba en la única vía que conducía a la casa del lago. Gracias a mis nuevos derechos de zonificación aprobados por el condado, ahora controlaba todo el acceso. Luego compré los derechos de servidumbre del antiguo sendero que conectaba con el muelle público. Un detalle ignorado por muchos y amparado en leyes locales. Martín había usado ese camino toda su vida, creyendo que era estatal. No lo era, ahora me pertenecía, y lo cerré legalmente. Al día siguiente aparecieron los letreros: propiedad privada, prohibido el paso, infractores serán procesados. Instalé incluso una reja. Cuando Martín regresó, furioso, gritando a los obreros que trabajaban en la cimentación de las nuevas cabañas, ellos ni se inmutaron. Le entregaron una copia plastificada de la ordenanza sobre allanamiento y le pidieron que se retirara. Intentó llamarme. Dejé sonar el teléfono. Me escribió mensajes. Lo bloqueé. Luego envió correos. Se los reenvié a Gabriela, quien respondió con una frase impecablemente redactada. El señor Gómez ya no desea mantener contacto. Mientras tanto, mis padres intentaron su propio enfoque. Carmen me envió una carta extensa, mezcla de disculpas y chantaje emocional, apelando a los recuerdos familiares y a la esperanza de que reconsiderara venderles a extraños. Incluyó fotos antiguas. En una, yo aparecía con 10 años, sentado en las escaleras del porche, sosteniendo una caña de pescar demasiado grande para mí. A mi lado, Martín sonreía como si él hubiese atrapado el pez. En el reverso, mamá había escrito: siempre juntos. Devolví la carta sin abrir. En su lugar, contraté a un fotógrafo profesional para capturar imágenes del terreno despejado, la ampliación del muelle y las bases recién vaciadas para las cabañas de bienestar. Las fotos eran espectaculares, el sol reflejándose en el agua, la nieve brillando sobre las vigas, líneas modernas emergiendo del suelo. Subí la mejor imagen a la página de actualizaciones para inversionistas de Horizonte Capital, con el título: Centro de Innovación Mirador Lago Azul, fase 1 en marcha. Luego programé el comunicado de prensa. Una semana después, el periódico local publicó un artículo completo: Emprendedor tecnológico transforma histórica propiedad en un centro insignia. Me citaron brevemente, pero con respeto. Mencionaron mis raíces en Michigan, mi intención de reinvertir en la comunidad y los planes para el espacio, ecolodges, retiros privados y un laboratorio de liderazgo de vanguardia para startups en crecimiento. El artículo se volvió viral en toda la región. Personas que en el pasado me habían ignorado ahora querían saludarme, darme la mano y felicitarme. Mientras tanto, la agencia de Martín, su último intento por recuperarse, se encontraba hundida en deudas. Resultó que el inversor del que tanto presumía lo abandonó tras un mal trimestre. Varios de sus clientes, muchos de ellos con negocios cerca del lago, comenzaron a incomodarse al trabajar con alguien vetado del proyecto más importante de la zona. Uno incluso se puso en contacto directo con Horizonte Capital para preguntar si ofrecíamos servicios de consultoría digital. Les respondí que no, pero les pasé el contacto de una firma emergente en la que habíamos invertido discretamente 2 meses antes, una empresa de la que yo era socio. Ellos consiguieron el contrato. Martín se quedó con las manos vacías. Roberto, por su parte, trató de salvar su reputación. En el club de golf, repetía que la venta de la casa había sido un favor hacia su hijo, que siempre estuvo planeado, que se sentía orgulloso. Pero todo se vino abajo cuando alguien le mostró el artículo junto con la declaración del desarrollador. Estábamos encantados cuando el señor Gómez se acercó a nosotros con la propuesta de comprar el terreno. La familia no tuvo idea de a quién representábamos hasta que todo se cerró. La mentira se desmoronó rápido. Comenzaron las preguntas y la verdad, silenciosa e innegable, empezó a propagarse. En una ocasión, un antiguo vecino me envió una foto: Roberto parado en su entrada, solo, con la nieve cayendo a su alrededor, mirando el lago congelado. Sin texto, sin explicación. Se veía diminuto, más de lo que jamás lo había visto. No sentí alegría, tampoco triunfo, solo una sensación de final. Había pasado la vida entera esperando reconocimiento, ansiando justicia, y comprendí que había estado persiguiendo algo que ellos nunca fueron capaces de darme. Pero ya no lo necesitaba, porque habían perdido la capacidad de reescribir la historia. Nunca más podrían decir: él era el callado, o en realidad no hizo mucho, o menos mal que Martín estaba ahí para ayudar. No, ahora, cuando la gente miraba hacia la casa del lago, veían mi visión, mi nombre, mi poder. Y eso bastaba. El colapso no ocurrió de golpe. Llegó poco a poco, como el agua filtrándose en las grietas de un cimiento, silenciosa, constante e imparable. 3 semanas después del comunicado de prensa, Carmen me envió una carta formal a través de su abogada, solicitando reconsideración compasiva de las restricciones de acceso. Decía que le costaba aceptar la pérdida de la casa y pedía que, al menos en las fiestas, les permitiera visitarla. No respondí. Mi abogada lo hizo por mí. Les recordó que la propiedad ahora tenía uso comercial, no residencial,
que los derechos de visita no aplicaban y que cualquier intento de ingresar sin consentimiento escrito violaría tanto las leyes de allanamiento como la orden civil impuesta tras sus intentos de falsificar documentos legales. Carmen nunca volvió a escribir. Roberto, en cambio, no pudo soltarlo. En su club intentaba torcer la historia, diciendo que lo presioné, que lo engañé con letra chica. Nadie lo creyó, no después de que el periódico local publicara un segundo artículo sobre el impacto positivo del centro de retiro, creación de empleos, subvenciones de sostenibilidad, alianzas con incubadoras tecnológicas y programas de salud mental. Incluso ya se construía un centro comunitario con mi nombre en el terreno sur. La ciudad había pasado página, pero él no. Una tarde se presentó sin avisar. Yo estaba supervisando la instalación del nuevo muelle de vidrio cuando seguridad me informó por radio: hay un hombre intentando pasar la reja. Dice que es su padre. Les pedí que lo escoltaran con calma, sin altercados. No bajé a verlo. Más tarde revisé la grabación. Ahí estaba, con un abrigo de franela gastado, más envejecido de lo que recordaba, con la mirada vidriosa. Se quedó frente a la reja unos 10 minutos, sin hablar, sin gritar, solo mirando. Luego se dio la vuelta y se fue. Martín se precipitó al vacío aún más rápido. Se filtró la noticia sobre los documentos falsificados. Un blog local difundió la historia, como intentó fabricar pruebas para revertir la venta de la propiedad. No llegó a medios nacionales, pero bastó para arruinarlo en la zona. Sus clientes empezaron a buscar su nombre en Google y decidieron no contratarlo. Cerró su agencia 2 meses después y regresó a vivir con nuestros padres. Supe por conocidos que Natalia estaba embarazada, pero no de él. Lo había dejado semanas antes de que esa carta llegara y ya vivía con un dentista de Kalemesú. No sentí lástima, sentí distancia. Una distancia limpia, afilada, irrompible, porque mientras ellos se desmoronaban, yo ascendía. El retiro abrió ese verano y las críticas fueron extraordinarias. Mirador Lago Azul se transformó en un refugio para directivos, artistas, terapeutas y pensadores. Un lugar para reiniciar. El centro de conferencias acogía encuentros estratégicos, las cabañas ecológicas se reservaban con meses de anticipación, el muelle privado ofrecía yoga al amanecer y sesiones de planificación a la luz de la luna. Yo vivía en la casa principal. Mi casa, renovada, modernizada, recuperada. Una mañana, estaba en la terraza junto a Laura, tomando café mientras el lago brillaba bajo el sol. Ella sonrió al ver a un grupo de huéspedes remar en kayak sobre el agua quieta. «Lo lograste», dijo. Asentí. Me tomó lo suyo. «¿Los extrañas?», preguntó después. Pensé en los cumpleaños ignorados, en los elogios reservados para Martín, en las burlas, en los años perdidos esperando que me vieran. Negué con la cabeza. «No», respondí. «Ellos nunca existieron. No realmente. Solo la versión que yo deseaba». Laura no añadió nada. No hizo falta. Permanecimos en silencio, dejando que la mañana se extendiera. Entonces sonó mi teléfono, un mensaje de un número desconocido. Esperaba otra foto, otro intento de reproche. Pero era solo un texto, 3 palabras. Todo se acabó. Lo leí despacio, lo borré y dejé el móvil sobre la mesa. Me levanté, caminé hasta el borde de la terraza y respiré hondo. Frente a mí, el agua del lago estaba en calma, reflejando un cielo claro que parecía no tener fin. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que yo tampoco tenía límites.